Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Java Manía. El tema de hoy es el string pool. Vamos a hablar un poco acerca de qué es el string pool. Es un espacio en memoria, básicamente donde Java almacena las literales de tipo string. Los objetos de tipo string generados en tiempo de ejecución no son almacenados en el string pool y van a ser completamente iguales a los otros objetos y van a ser eliminados de igual manera por el garbage collector. Aquí vamos a ver cuál es la diferencia entre una literal de tipo string y una literal bueno, un string que es generada en tiempo de ejecución. Aquí en este ejemplo, la primera línea, string name igual a Fluffy, está creando una literal de tipo string y le está asignando directamente a name. En la segunda línea, string name igual a new string Fluffy, aquí lo que estamos haciendo es que estamos utilizando el operador new para crear una instancia de la clase string. Entonces, el primer objeto, Fluffy, sí se almacenaría en el string pool, mientras que el segundo objeto no se almacenaría en el string pool. ¿Por qué? Porque este objeto pues está diciéndole que crea una nueva instancia de esta clase. Aquí cuando nosotros utilizamos directamente la literal string, Java lo que hace antes de iniciar la aplicación es guardar todas estas literales o identificar todas estas literales que creamos, que tenemos en nuestro programa, almacenarlas en este espacio en memoria y posteriormente cada vez que nosotros tratemos de utilizar una de estas literales, Java lo que va a hacer es que va a revisar si esa literal existe en ese string pool y si existe nos va a regresar la referencia o la dirección de memoria de esa cadena. ¿Por qué? Porque como recordaremos, la clase string es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros creamos un objeto string ya no puede modificarse. Y como podemos estar utilizando varias veces la misma cadena, o a lo mejor esta misma cadena se va a encontrar en varias veces en nuestro mismo programa, pues para ahorrar algo de memoria, Java hace esta funcionalidad o tiene esta funcionalidad que es el string pool. Entonces, en el examen no les van a preguntar exactamente acerca de esto, pero sí hay algunas preguntas cuando veamos la comparación de strings o el método equals que podemos entender un poco mejor si conocemos cómo funciona el string pool, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos en código. Aquí tenemos el primer ejemplo. Tenemos una variable llamada name1 de tipo string y tenemos la literal emmet, que aquí directamente estamos creando utilizando las comillas dobles. Luego tenemos otra variable de tipo string name2 new reference que estamos creando utilizando el operador new, igual con la misma cadena, pero aquí la diferencia es que le estamos creando con el operador new. Acá estamos asignando directamente la literal y el string name3 es igual a emmet también. Entonces, básicamente las tres tienen la misma cadena. Sin embargo, solamente esta y estas variables apuntan a la misma referencia en memoria dentro del string pool. Esta no está dentro del string pool y apunta a una dirección de memoria distinta dentro del heap. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el operador new. Recordemos que solamente las literales van a estar almacenándose en el string pool. Todas las otras cadenas que se creen en tiempo de ejecución, utilizando alguna función, o alguna concatenación por ahí, dentro de ciclos, etcétera, pues van a crear una cadena distinta. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Ejemplo 1. Tenemos name1 igual a name2 new reference. Hay que recordar que el operador igual va a comparar la referencia en memoria, es decir, la dirección en memoria de estas variables, no va a revisar el contenido de ellas. Entonces, name1 y name2 new reference apuntan a direcciones de memoria distintas. Entonces, este resultado va a ser falso. Tenemos aquí. En este ejemplo número 2, name1.equals name2 new reference, ahora sí estamos comparando las cadenas internas de estos objetos. Entonces este va a regresar true. Hay que tener mucho cuidado cuando estemos revisando esto en el examen. El igual revisa referencias en memoria, el equals va a revisar la cadena interna de esta variable. En el ejemplo número 3 tenemos name1 igual a name3. Como estas dos variables están creadas utilizando literales directamente, pues van a apuntar a la misma dirección de memoria dentro del string pool. Entonces por eso esto regresa true, que es lo que vemos aquí. En el ejemplo 4 tenemos name1 igual a emmet. Esta literal pues igual sigue apuntando a la misma dirección de memoria en el string pool, entonces también regresaría true. En el ejemplo número 5
tenemos name1 igual a m más et. Esto también regresa true. Este es un poquito más curioso, realmente no creo que lo vayan les vaya a tocar verlo en el examen. Sin embargo, yo creo que aquí es porque Java internamente pues dice, bueno, esto es una concatenación, no hay ningún ciclo, no hay ninguna función que vaya a poder modificarlo. Entonces directamente almacena et y lo reemplaza aquí con esta literal string emet, y es lo que revisa para tomar la referencia en memoria. Porque pues al final del día pues esta es una literal que no va a cambiar de valor. Concat, y bueno, eso lo vemos aquí también. Concat es una función que va a concatenar dos strings. Este lo vamos a ver a detalle más adelante. Sin embargo, cuando utilizamos el método concat para hacer algo similar a lo que estamos haciendo con el operador más, aquí no nos va a funcionar. Es decir, aquí sí va a regresar un falso. Esta referencia que regresa concat es distinta a la referencia de name1. ¿Por qué? Porque concat se ejecuta, cada vez que se ejecuta va a regresar un string nuevo. Así todas las funciones que tiene la clase string o todos los métodos que tiene la clase string regresan strings nuevos o cadenas nuevas. Es por eso que aunque nosotros pudiéramos pensar que está haciendo lo mismo que este de acá, aunque funcionalmente pueda hacer lo mismo, pues realmente está regresando una referencia distinta. Entonces es por eso que aquí regresa falso. Name1 igual a 2 a name2 new reference punto intern regresa true. Como recordaremos, aquí name1 está apuntando a esta literal en el string pool y name2 está apuntando a esta otra referencia en memoria. Pero si nosotros utilizamos este método .intern, que cabe recalcar que está fuera del scope del examen, pues va a regresar true. Ahí nada más vamos a ver por qué regresaría true utilizando este método intern o qué es lo que hace este método intern. Bueno, pues este método revisa si el string o la cadena existe en el string pool. Si la cadena existe en el string pool, entonces va a regresar la referencia en memoria de dicha cadena dentro del string pool. Si la cadena no existe dentro del string pool, pues la misma es agregada a este string pool y se devuelve la referencia de dicha cadena creada. Básicamente es revisa la cadena que está dentro de esta variable. Si existe en el string pool, regrésame la dirección de memoria. Entonces, como la dirección de memoria de este emet existe, nos regresa la misma dirección de memoria que tienen este y este. Y por eso al compararlo con name1, pues nos regresa true, porque es la misma dirección que yo tengo aquí. Eh, como les digo, está fuera del scope del examen, pero pues no está de más que conozcamos que existe y cómo funciona. Entonces aquí nada más para ejemplificar un poco acerca de este intern, este método, tenemos este string p1 que lo estamos creando utilizando el operador new, new string, y le ponemos la letra a. Luego tenemos una comparación. Si el string a es igual a p1, que en este caso pues no, porque este es un string que está en el string pool y esta es una variable que acabamos de crear utilizando el operador new, pues esto regresa falso, que es lo que vemos aquí. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos el p1.intern y lo asignamos a otra variable? Lo estamos asignando aquí a p12. Entonces, primero que nada, vamos a hacer la comparación de nuevo. Si otra vez vuelvo a hacer esta comparación de a1 igual a p1, que estamos haciendo aquí, esto me va a seguir regresando falso. ¿Por qué? Porque el solo llamar el método intern no hace que la referencia o la variable p1 cambie de valor. Hay que recordar que las variables o las referencias de tipo string son inmutables, no pueden modificar su valor una vez que ya se crearon. Entonces el llamar el método intern pues no va a hacer que se modifique nada de esta variable. Lo único que va a hacer es que va a regresar una referencia que nosotros podemos reasignar a la misma variable o asignar a otra. En este caso pues le estamos asignando otra que es a p12. Entonces si nosotros hacemos la comparación aquí de la referencia o de la literal a p12, aquí sí nos va a regresar true, que es lo que vemos acá. Este es el falso de aquí y este es el true de aquí. ¿Por qué? Porque P12 pues sí está apuntando a la misma referencia del string pool de la cadena A. Si yo hago la comparación finalmente de P1 con P12, pues esto va a ser falso porque P1 apunta a esta dirección en memoria y P12 apunta a la misma dirección del string pool de esta cadena. Entonces por eso aquí regresa falso. ¿Vale?
Entonces, en el ejemplo 3, tenemos esta cadena de strings, perdón, esta arreglo de strings, donde tenemos la palabra, bueno, la letra E, M, M, E y T, que al final del día pues van a formar emmet. Y aquí tenemos name4 y name4a. La principal diferencia de estas variables es que una se está inicializando en vacío y la otra en nulo. Esto es algo muy importante porque cuando vean este tipo de ejemplos en el examen, y sí me tocó llegar a verlos, eh, cambia completamente el resultado que pueden esperar. Esto realmente, si ustedes lo utilizan aquí para concatenarlo, que es lo que vamos a hacer en este for, no va a lanzar ninguna excepción. Lo que pasa es que pues va a escribir al final la palabra null o al inicio, dependiendo de cómo hagamos esa concatenación. Pero pues sí va a cambiar el resultado que vamos a estar imprimiendo al final del día. Entonces aquí lo único que estamos haciendo en este for each es tomando esta cadena o este arreglo de strings y letra por letra lo único que estamos haciendo es concatenándolo. E más M más todo esto, ¿no? Cada vez vamos concatenando la siguiente letra y la siguiente letra hasta formar la palabra emmet. Entonces, aquí al momento que yo hago la comparación de name1 con name4, recordemos que name1 es la palabra emmet. Si yo hago esta comparación de referencias, pues esto va a ser falso, que es el que vemos aquí. ¿Por qué? Porque aun y cuando yo esté concatenando y sea la misma cadena, pues la cadena interna es la misma, pero la referencia en memoria es distinta, porque aquí estamos creando una cadena cada vez que estamos haciendo esta concatenación. Cada vez que nosotros hacemos esa concatenación, pues está creando una cadena nueva. Entonces esta referencia es distinta. Si nosotros utilizamos el método equals, que es el que vamos a ver también más adelante, pero básicamente por revisar la cadena interna, pues aquí esto sí nos va a dar verdadero. Aquí lo que estamos haciendo es imprimiendo lo que tiene name4, que es emmet, y haciendo la comparación de name1 con name4, pero utilizando equals, entonces esto regresa true. En el siguiente ejemplo, name4a, que es la que nosotros inicializamos en nulo, esto pues regresa falso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros al final del día almacenamos en esta cadena es null emmet, no emmet, porque nosotros iniciamos la cadena con nulo. Entonces, aunque nosotros utilicemos el método equals, pues lo que vamos a comparar es null emmet con emmet, y esto pues es diferente y por eso regresa falso aquí. Y en el último ejemplo, en el ejemplo 4, pues básicamente solamente estamos reiterando que otra variable que yo haya creado que tenga la misma literal, en este caso name5, va a ser igual en en toda nuestra aplicación. Si nosotros tenemos esta aplicación corriendo y encontramos otra vez esta cadena, pues esta referencia que tenemos aquí va a apuntar a la misma dirección de memoria en el string pool que otra cadena igual que haya sido creada también usando una literal string. Entonces name1 y name5 sigue siendo verdadero, y si yo hago el método o uso el método equals, pues esto sigue siendo verdadero, ¿vale? Entonces, básicamente pues es eso por parte del string pool. Igual si tienen alguna duda o alguna pregunta, déjenla en los comentarios. Y pues eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima.